Bueno, vamos ahora con el siguiente vídeo que corresponde a la explicación del punto 5, ¿vale? En el punto 5 vamos a hablar del área del triángulo. En primer lugar, quiero que recordemos que los triángulos se podían clasificar según sus lados. Según sus lados se clasifican en equiláteros si tiene los tres lados iguales, como este, isósceles si tiene dos lados iguales y un lado desigual, y escalenos si tiene los tres lados desiguales. Recordemos que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados, entonces en un triángulo equilátero, como los tres lados son iguales, los tres ángulos también van a ser iguales y por tanto cada ángulo tendrá que medir 60 grados, ¿vale? En un triángulo isósceles, los lados, este lado y este serán iguales, ya que estos dos lados también lo son, ¿vale? Y habrá este ángulo que será desigual. Entonces un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y también tiene dos ángulos iguales. Y luego un triángulo escaleno que tiene los tres ángulos diferentes y la longitud de los tres lados también es distinta. Pero insisto, la suma de los ángulos de un triángulo siempre tiene que ser 180 grados, ¿vale? Otra manera de clasificar los triángulos es según sus ángulos. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Recordemos que en un triángulo rectángulo se cumple siempre el teorema de Pitágoras. Un triángulo es acutángulo cuando tiene los tres ángulos agudos. Y un triángulo es obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso. Recordemos que un ángulo es agudo cuando es menor de 90 grados y obtuso cuando es mayor de 90 grados. ¿Vale? Es importante recordar también que un triángulo tiene tres bases y por lo tanto también tiene tres alturas, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. La base y la altura de un triángulo son dos líneas que tienen que ser perpendiculares. Si por ejemplo yo considero que esta es la base de este triángulo, pues la altura será una línea perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto, ¿vale? Si yo considero que esta es la base del triángulo, pues la altura será una línea perpendicular a la base por este vértice. ¿Vale? Entonces trazaríamos una línea perpendicular a la base por el vértice B. Y si yo considero que la base del triángulo es esta, pues entonces la altura sería una línea perpendicular a la base desde el vértice C, desde el vértice opuesto. ¿Vale? Entonces, un triángulo tiene tres bases y también tiene tres alturas. Lo importante es que si yo considero una base, la altura asociada a esa base es una línea perpendicular por el vértice opuesto, ¿vale? Entonces yo el área de un triángulo lo calculo siempre como base por altura partido por 2. En función de la base que yo considere, pues tendré que considerar la altura correspondiente, ¿vale? La altura que es perpendicular a esa base. Bueno, pues entonces aclarado esto, vamos a continuar con el siguiente punto, que es el área del triángulo. Bueno, el área del triángulo todos sabemos que es base por altura partido por 2. Dependiendo de la base que yo considere, pues la altura será una u otra, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, aquí considero esta base, pues entonces la altura será la línea perpendicular a esta base por el vértice opuesto, que sería A. Es decir, la altura sería una línea, a ver si la puedo dibujar, porque esto dibuja horriblemente mal, pero lo vamos a intentar. La altura sería una línea perpendicular, que no me va a salir perpendicular porque es dificilísimo dibujar con esto, ¿vale? Pero trazaríamos una perpendicular al lado BC desde A, ¿vale? Entonces la altura sería esta longitud desde aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces, dependiendo de la base que yo considere, pues la altura será siempre la perpendicular a esa base por el vértice opuesto, ¿vale? Entonces lo que nos tenemos que saber es esta fórmula. Base por altura partido por 2 es el área del triángulo. Y tener mucho cuidado porque si yo considero una base, la altura tiene que ser perpendicular a esa base por el vértice opuesto, ¿vale? Calcula el área del siguiente triángulo. Bueno, pues esta sería la base, la altura es la línea perpendicular a la base por el vértice opuesto, que en este caso sería C, que lo desconozco. Pero como ya sabemos Pitágoras, podríamos calcular C, porque sabemos que Pitágoras establece que en un triángulo rectangular la hipotenusa al cuadrado, que es 5 al cuadrado, es igual a 4 al cuadrado, más C al cuadrado. Hallaríamos C y luego ya con C aplicamos la fórmula y decimos base por altura partido por 2. ¿Vale? Voy a explicar brevemente los ejercicios que tenemos que hacer esta semana sobre triángulos, ¿vale? Me dice, calcula el área de un triángulo de 7 centímetros de base y 4 centímetros de altura. Bueno, pues aquí es súper fácil, me da la base y la altura, aplico la fórmula. Calcula el área de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 10 y 6.
pues como me dan los dos catetos, uno de los catetos va a ser la altura, ¿vale? Pues entonces ya lo tengo también, solo tengo que aplicar la fórmula de base por altura partido por 2. Calcula el área de los siguientes triángulos. Bueno, pues en este triángulo veis que no tengo la altura, tengo la base, que es 2, pero la altura sería una línea perpendicular a la base por el vértice opuesto, que no la tengo. Bueno, pero como yo sé aplicar Pitágoras, pues en este triangulito rectángulo que se me forma, aplico Pitágoras para hallar la altura, ¿vale? Y ya lo tenemos. Y en este lo mismo. Yo conozco la base, que sería 1 centímetro, pero no conozco la altura. Pero como yo ya sé mucho hacer... ¡Ay, Dios mío, qué línea me está saliendo! Bueno, vamos a borrarla. Como yo ya sé que Pitágoras se puede aplicar en un triángulo, bueno, no soy capaz, ¿eh? Tendríais que hallar la altura, una línea perpendicular que me salió horrible, pero por este vértice trazar la perpendicular a esta base, ¿vale? Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Aplicando Pitágoras hallaríais la altura. Calcula el área de un triángulo isósceles cuyo lado desigual mide 12 centímetros y su perímetro es 32. Bueno, pues a partir del dato del perímetro, si le restamos el lado desigual me da 20, pues ese 20 lo tengo que repartir entre los dos lados que son iguales, con lo cual cada lado me diría 10. Como no conozco la altura, pues tengo que aplicar Pitágoras, ¿vale? La hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles mide 12,72. ¿Cuánto miden los catetos? Bueno, pues os dibujáis el triangulito y como el triángulo es isósceles, pues tiene dos lados iguales, aplicáis Pitágoras y lo tenéis. El área de un cuadrado que está situado sobre el cateto de un triángulo rectángulo mide 144 milímetros cuadrados. Bueno, esto de aquí ya sabemos por qué nos lo da, ¿vale? Recordemos que hicimos un ejercicio muy parecido la semana pasada. Si me da el área del cuadrado que está situado sobre el cateto, haciendo la raíz cuadrada de 144 tendré la longitud del cateto, ¿vale? Porque si tengo un cuadrado que tiene de área del lado el cateto y este es el área, pues entonces el lado de ese cuadrado que coincide con el cateto será la raíz cuadrada de 144, ¿vale? Y lo mismo con la hipotenusa, tendríais que hacer la raíz cuadrada de esto. Y con esos datos os dibujáis el cuadrado y aplicáis Pitágoras y lo tenéis, ¿vale? Es súper importante en estos ejercicios dibujarse la figura geométrica, ver bien los datos que tengo, lo que me están pidiendo, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya que solo llevo 7 minutos, voy a aprovechar y voy a explicar el punto siguiente, que el punto siguiente es muy facilito. Áreas de polígonos regulares. Bueno, recordemos que este polígono se llamaría pentágono porque tiene 5 lados, este que tiene 6 lados es el hexágono, este tiene 8 sería el octógono y así sucesivamente, ¿vale? Para hallar el área de cualquier polígono regular, lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer empleando la fórmula. A ver, esto el que lo entienda, fenomenal. Lo que viene a decir es lo siguiente. Todo polígono regular se puede descomponer en triángulos. Lo veis aquí, un pentágono se puede descomponer en 5 triángulos, un hexágono en 6 triángulos, un octógono en 8 triángulos, ¿vale? Entonces lo que hace aquí es ir sumando el área de cada uno de los triángulos. ¿Esta n qué significa? Bueno, pues n sería el número de lados que tiene el polígono, ¿vale? Os fijáis que aquí, como el polígono tiene 5 lados, se me forman 5 triángulos. Entonces el área de este polígono sería 5 por el área de un triángulo, que es L por A partido por 2. Vamos a ver ahora lo que es A, ¿vale? Porque A es la altura de cada uno de estos triangulitos, que se llama apotema, ¿vale? Entonces, conclusión, ¿qué es lo que quiero que sepáis? El área de un polígono regular es esta fórmula que veis aquí. P es el perímetro, A es la apotema. ¿Qué es la apotema? Pues es la altura de los triángulos que se forman aquí, en estos polígonos, ¿vale? La apotema de este polígono sería esta altura, ¿vale? Que es igual a esta altura, que es igual a esta altura, porque todos los triángulos son iguales. La apotema de este polígono sería la altura de este triángulo y la apotema de este polígono pues sería la altura de cada uno de estos triángulos, ¿vale? Entonces el área de un polígono regular es perímetro, suma de todos los lados, por apotema, altura de estos triangulitos, entre 2, ¿vale? Lo podéis hacer así o lo podéis hacer también hallando el área de un triángulo y multiplicándolo, en este caso por 5, en este caso por 6, en este caso por 8, ¿vale? Como queráis. Pero esta formulita sí que es importante que nos la aprendamos. Lo veis aquí, lo que es la apotema, ¿no?
Vamos a ver este ejemplo. Me dice, calcula el área del pentágono regular del lado 6 y radio 5,1. Importante, lo tenéis también en el resumen que os pasé de figuras geométricas. Lo que tenemos que saber de un polígono regular es que la apotema es la altura de los triángulos que se forman aquí, el perímetro es la suma de los lados y luego el radio es la línea que une el centro del polígono con los vértices, ¿vale? Entonces el radio, que me lo dan aquí, es esta longitud que veis aquí. Me dan el lado, que sería esta longitud, y me dicen que calcule el área. Bueno, pues yo para calcular el área, en primer lugar, necesito el perímetro, lo veis aquí en la fórmula, pero el perímetro en este polígono sería muy fácil, sería multiplicar por 5 el lado. Entonces el perímetro sería 30, ¿vale? Que lo veis aquí. Apotema es la altura de estos triangulitos. Claro, yo no la tengo la apotema, pero la puedo calcular fácilmente porque puedo aplicar Pitágoras, porque si os fijáis, aquí este triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo que tiene la hipotenusa 5,1, este cateto sería 3 y la altura, la apotema, es lo que tengo que hallar, ¿vale? El otro cateto del triángulo rectángulo, que en este caso coincide con la apotema, con la altura de este triángulo, ¿vale? Aplicamos Pitágoras en este triangulito y obtenemos la apotema, lo veis aquí, que mide 4,1. Pues sustituimos 4,1 en la fórmula y ya lo tendríamos el área del pentágono, ¿vale? Bueno, entonces vamos a repasar rápidamente los ejercicios que nos corresponden para esta semana. El 36 me dice, calcula el área de un hexágono de apotema 1,7 y perímetro 12. Bueno, pues aquí ya me lo ponen súper fácil porque no tengo más que aplicar la fórmula. Perímetro 12 por apotema 1,7 entre 2 y ya tengo el área del hexágono, ¿vale? Calcula el área del siguiente polígono. Aquí me dan el radio, me dan el lado, pero no me dan la apotema, que sería, aquí se me forma un triángulo. Si yo trazo la línea que une, o sea, la línea que va desde el centro del polígono hasta el punto medio de este lado, pues esa altura, esa es la altura del triángulo, de este triángulo, que sería la apotema, ¿vale? Entonces aquí se me forma un triángulo rectángulo que tiene un cateto, sería la apotema, el otro cateto sería la mitad del lado, que como mide 1,5 el lado total, la mitad sería 0,75. Y la hipotenusa sería el radio, que son 2, ¿vale? Entonces, aplicando Pitágoras en este triangulito, obtendríamos la apotema, ¿vale? Y con la apotema ya aplicamos directamente la fórmula, porque el perímetro sería 1,5 por el número de lados que tenemos, ¿vale? Calcula el área de un octógono regular del lado 2 y radio 2,6. Bueno, pues aquí lo mismo, tenemos, fijaros en el triangulito que se me forma, ¿vale? El triángulo, os dibujáis el triángulo, ¿vale? Como el radio es 2,6, pues sería un triángulo isósceles que tendría un, a ver, lo voy a dibujar aquí, sería, voy a dibujar el triangulito, me va a salir horrible, pero bueno, es que dibujar con esto es dificilísimo, ¿vale? Los triangulitos que se me formarían en ese octógono, en este pentágono, perdón, no, estábamos en el 38, en este octógono, como el radio es 2,6, esta dimensión sería 2,6, ¿vale? Esto sería el lado del octógono, que sería 2, ¿vale? Esto también sería 2,6 porque es el otro radio, y para calcular la apotema, pues tendríamos que aplicar, esta sería la apotema, esta línea que he dibujado aquí, para calcularla, pues tenemos que aplicar Pitágoras en este triangulito, ¿vale? Este triangulito que tiene un cateto que es la mitad del lado. Este cateto de aquí es la apotema y esto de aquí es el radio, 2,6, ¿vale? Y estos dos pues son exactamente igual, ¿vale? Muy parecidos a los anteriores. Y os dejo ya porque si no ya me estoy pasando de minutos y no me lo deja subir al vídeo de YouTube. Si tenéis dudas comentamos de todas maneras, ¿vale? Venga, hasta luego.